Listos. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. ¿Me faltó? Nunca más. Los presentes te doy la palabra. Bueno. Ya listos. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio. Y como siempre, pues estamos muy emocionados de presentar otro jueves literario aquí. Desde que abrimos en enero de este año, nuestro propósito pues ha sido apoyar la cultura y la literatura aquí en la ciudad de Monterrey. Quienes ya nos conocen extrañarán a algunos de nuestros libreros. Y pues aprovecho para darle la noticia, que es porque nos estamos moviendo a la planta baja del edificio para poder brindarles un mejor servicio y más accesible allá en la planta baja. Pronto les daremos la bienvenida a ese nuevo espacio. Y pues ahora no me queda más que darle la bienvenida a nuestra amiga y autora. Es ingeniera química por el Tecnológico de Monterrey y además tiene otros posgrados y es mentora en productividad personal. Bienvenida, Aurora Seara. Y también nos acompaña el día de hoy para presentar el libro de Aurora, Tero Molis, que también es autor y es fundador de la iniciativa Café con Autores, que mucho ha hecho para promover los autores locales aquí en la ciudad de Monterrey. Bienvenido, Tero. Entonces, sin más, los dejo con la autora y con Tero. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Un aplauso para Jesús. Muy bien. Ahora sí, la tercera la vencida. Vamos a darles también de nuestra parte la bienvenida a esta conversación. Realmente queremos que todos también se sientan totalmente libres a participar en esta conversación que vamos a tener Aurora y yo, principalmente Aurora, no lo sabe todavía. Entonces, no tengan miedo de levantar mano, preguntar, participar. Realmente queremos que esto sea una conversación abierta y no tanto como un escenario, sino tomemos un café juntos con los autores. Tenemos acá un micrófono para la audiencia también. Exactamente, muy bien. Pero bueno, Aurora sea una amiga, una autora, alguien que he tenido la fortuna de entrevistar antes y hemos tenido la fortuna de compartir el escenario antes. Realmente un gusto estar aquí contigo, gracias por invitarme. Gracias, pero bien contenta. Definitivamente no le dudé nada en quién invitar para presentarme después de que te conocí. Y a los amigos que nos acompañan aquí, y a los amigos que nos acompañan aquí, muchas gracias. Este espacio me encanta, desde que lo conocí ya se ha vuelto mi lugar favorito. Espero que ustedes también lo consideren así. Gracias, Pedro. Qué bueno, no, gracias. Y pues sin mayores preámbulos, yo siempre, sabes que la pregunta que más odias y lo que me gusta hacer es rápidamente, antes de entrar a tu libro, pues cuéntanos rápidamente quién eres, Aurora. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Yo creo que hoy soy una persona que reconozco la experiencia y los talentos que tengo y ya me permití reconocerlos y siento la gran responsabilidad de compartir algo de lo mucho que me ha dado la vida. Entonces soy una persona ahorita al servicio de los demás y creo que eso es lo que actualmente me está llevando a mi realización. Muy bien, yo nomás quería saber si eras Capricornio o Sagitario. Si quieres te digo, soy Piscis. Soy Piscis, soy mamá. Es que normalmente decimos las cosas en función. Soy mamá, tengo 2 hijos y siempre decimos todo lo que somos en función a alguien más y no en lo que somos. Entonces, por eso ahorita me permití presentarme así. Muy bien, excelente. No, súper bien y buena observación de parte de Aurora, eso de que si nos quitamos el propio nombre y no nos dejamos de definir por nuestros atributos externos, ¿quiénes somos realmente? Y creo que eso también habla tu libro. Y yo ahora sí vamos a meternos, porque yo quiero saber realmente el trabajo y el bienestar después de los 60. Pues el título del libro tiene ya como una explicación en sí, pero ¿de dónde realmente surge la idea del tema de tu libro? Mira, yo
cumplí 64, ahorita ya tengo 64 y medio, pero cuando empecé con la intención de que se acerca la hora de la pensión y que si la jubilación y qué hacer, yo sabía perfectamente qué era lo que no quería hacer. Todavía no sabía qué era lo que quería hacer, pero sabía qué era lo que no quería. Yo no quería irme a sentar enfrente de la televisión a permitir que los días transcurrieran sin hacer algo más. Entonces, yo soy súper estudiosa y me gusta investigar y me gusta hacer muchas cosas. Entonces empecé a leer, a meterme a grupos, a todo esto, a empezar a estudiar qué alternativas y hacia dónde iba mi propósito. Tuve la fortuna, en este caso, de que se cruzara la pandemia. Entonces, este fue un momento muy reflexivo en mi vida y me acerqué a un mentor. Entonces le dije al mentor, no, pues es que ando viendo qué hacer para esta etapa de la vida que viene. Y total que empezamos la conversación, ¿no? Y de ahí sale, me dice, Aurora, tú eres mentora de closet, toda la vida has sido mentora, pero bueno, te has dedicado profesionalmente a eso. Y lo empecé a platicar con varias personas que estaban cerca de mí. Claro, o sea, tú siempre has sido mi mentora y tú siempre has sido mi mentora, y me empezaron a reafirmar cosas que yo misma no veía. Y así fui profundizando mucho más en el autoconocimiento y todo. Y de repente dije, oye, he estudiado un chorro de cosas, sé muchas cosas, y entonces esto se puede poner en poquitas palabras. Entonces esta en realidad no es una obra literaria como tal, no pretende serlo, pero es un compendio de todo lo que estuve viendo en mi proceso, que duró un poquito más de 2 años. Entonces yo así lo veo como un compendio, y dije, oye, pues si sé todo esto, pues lo pongo en poquitas palabras, que es lo que me hubiera gustado encontrarme yo en este camino. Y eso sería. Muy bien, y te voy a corregir, Aurora, si me permites. Tú dices que, bueno, no sabías que eras una mentora nata. Ahora dices, no es una obra literaria. Yo estoy en desacuerdo contigo. Sí es una obra literaria, no importa. Yo siempre digo que es mejor leer el catálogo de Soriana que no leer nada, pero cualquier cosa que tú escribiste y lo pusiste en formato de libro, panfleto, es una obra literaria, así que no le quites mérito. Está muy bien. Qué bien. Bueno, lo que pasa es que en realidad yo me hubiera esperado, con mi forma de vida, yo me hubiera esperado que mi primer libro fuera una novela. ¿Verdad? Yeah. Entonces, como que el tema de la novela sigue ahí. Muy bien. Entonces vas a escribir una novela. En un futuro. Ahorita empecé, bueno, tengo una historia empezada, que ahorita, bueno, hablando de una vez. Hace como, bueno, para el Día de Muertos hubo una convocatoria el viernes último de cada mes, aquí en Punto y Coma. Hay un espacio de micrófono abierto para narrar cuentos. Y cuando vi la convocatoria se me antojó y dije, híjole, no tengo un cuento. Entonces empecé a escribir un cuento, según yo. Pero no se quedó en cuento, eso va para largo. Entonces va a ser una novela. O sea, la historia empezó con la intención de ser un cuento corto, pero no va a ser un cuento corto. Sí, los que se quedaron con la duda de cómo iba a terminar, pues ya saben que ahí viene en la parte 2. Oye, yo tengo una pregunta muy particular del libro. ¿A qué te refieres con la generación U? Porque estamos hablando de generación millennials y X y Y. ¿Qué es la generación U? Bueno, estamos acostumbrados, así como dices tú, a escuchar los millennials, los centennials, los baby boomers, todos estos, que en realidad son generaciones que están asociadas al año de nacimiento. Entonces son generaciones como tal. La generación U se refiere viene del término en inglés unretired, que son los no retirados o en activo. En español se usa más el término en activo. Y son personas ahorita
corresponde a los baby boomers, a la colita de los baby boomers, pero esta generación no está asociada con los baby boomers. En realidad, al rato van a ser los siguientes y los siguientes los que van a conformar la generación U. Y somos personas que aún llegada la etapa de retiro pretendemos seguir trabajando, seguir activos, ser productivos, un estilo de vida muy diferente al que nuestros padres tuvieron. Yo creo que a nuestra generación, y me permito ampliar porque algunos sé su edad, somos contemporáneos, nos ha tocado ser una generación parteaguas en muchos aspectos, y esta es una más. O sea, el tipo de ser persona mayor ahorita está siendo totalmente diferente a como era antes. ¿Y por qué? Porque estamos llegando en mejores condiciones físicas, han sucedido ciertas cosas, la esperanza de vida obviamente ha aumentado. Entonces, aunque tuvimos en nuestra familia el ejemplo de cómo eran las personas mayores con nuestros papás, o los tenemos con personas más cercanas a nosotros, más de edad, ahora el estilo va cambiando. Obviamente dentro de nuestra generación hay todavía los tradicionales, pero la tendencia es ir a seguir con ganas de seguir haciendo cosas. Entonces esta es la generación U, o sea, las personas que vamos por más, que queremos hacer cosas, que queremos seguir activos. Y aquí hay una cosa que para mí es bien importante. De repente a mí me dicen las personas: oye, pero ¿por qué quieres seguir trabajando? Yo creo que en este momento ya no veo estas actividades como trabajo. O sea, obviamente si le dedico tiempo, si tengo una remuneración, pero va más por algo personal. Entonces creo que esto es lo que está moviendo. Y bueno, si no necesitas dinero, pues puedes encontrar una actividad de voluntariado. O sea, la cosa es tener ese gran tema que te hace pensar que para qué estás aquí, ¿no? Se supone, ojalá todos encontremos ese sentido de propósito. Hablas de esta generación parteaguas y que has tenido, te sientes parte de como que pues tener que lograr nuevas maneras de hacer las cosas. En este nuevo aspecto, o sea, si vemos tiempo atrás, pues el plan de vida de la gente era muy sencilla, digamos. Estudiabas algo, trabajabas en algo, te jubilabas y te morías. Ese era el plan de carrera, de vida. Y ahora con los cambios, pues para qué, como bien dices, estamos en muy buena salud a los 60, 70, todavía muy activos, con muchísima experiencia. ¿Cómo tú ves hoy día la discriminación en las empresas? De cómo tratan a esta generación tuya, que tienen gran experiencia, que podrían ser súper valiosos. ¿Cómo ves tú la discriminación? ¿Existe? Sí, definitivamente sí, pero creo que ahorita empieza a crearse la conciencia. O sea, te digo, por eso creo que somos parteaguas, ¿no? O sea, creo que las empresas muy motivadas por la forma en que estamos nosotros, las personas que estamos llegando a la tercera edad, la forma en que estamos llegando, las empresas ya se dieron cuenta de que traemos inquietudes. Entonces no te digo que ahorita existan las oportunidades, pero sí veo que van a suceder cambios importantes. Creo que las empresas tienen que aprovechar la experiencia y el talento de las personas. Tal vez no con los puestos tradicionales, ya no con las estructuras de antes, y creo que la pandemia también nos dio mucho aprendizaje en eso. Tal vez hace 3 años las empresas no se hubieran imaginado un esquema diferente a que la persona estuviera al menos 8 horas sentada enfrente de un escritorio cumpliendo un horario, y pues esto ha ido cambiando, ¿no? Entonces creo que también eso nos brinda una oportunidad de ver que las cosas pues, pueden ser diferentes, no el trabajo tradicional.
El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. El mundo Bueno, ha- eso por el lado de las empresas. Pero yo, y también obviamente hay una tarea muy importante que tienen que hacer el gobierno y las instituciones y todo eso. Pero creo que todo eso se va a dar cuando nosotros nos empoderemos y digamos, pues aquí estamos y tenemos cosas que hacer, ¿no? Yo creo que el edadismo, y ahorita fíjense que estoy hablando de edadismo que no necesariamente está relacionado con personas de la tercera edad. De hecho, la discriminación por edad más importante ahorita es para los millennials, aunque suene raro. Pero el edadismo, refiriéndonos a la tercera edad, es pues toda discriminación, todo hacer a un lado a las personas mayores, pero creo que tenemos que decir, y hablando de las discriminaciones, otros segmentos de los que se consideran minorías o discriminados, pues hacen todos sus marchas y el orgullo y todo eso. Y nosotros en realidad creo que en general sentimos que no tenemos que demostrarle nada a nadie, entonces estamos más pasivos, más escondidos, pero no quiere decir con eso de que no tengamos intención de tener una participación más activa en la vida productiva. Pero tú crees entonces, bueno, estás hablando de las creencias limitantes, de que las mismas personas de cierta edad pueden considerarse, porque yo me acuerdo de cuando yo era niño, pues la gente mayor era muy respetada, era escuchada, y cuando por ejemplo hablaba, pues todos estaban en silencio, y hoy día yo no siento eso, no porque nadie me escuche a mí, porque todavía soy joven, pero veo cada día menos como que entonces la posición de la edad, la experiencia se está disminuyendo, y te pregunto a ti, esa creencia limitante, ¿lo tienen más, en tu opinión, las personas o lo tiene la sociedad o las empresas o los medios? ¿Qué crees tú? ¿Quién lo tiene más? Mira, hablar de creencias limitantes obviamente lo veo yo como verlo hacia adentro, porque ahí es asumir una responsabilidad. Lo más fácil es decir, las empresas no dan oportunidades, el gobierno no da incentivos a las empresas, etcétera, ¿no? Eso es viéndose uno como del lado de víctima. Pero creo que nos corresponde más tomar el lado de la responsabilidad, y ahí las creencias limitantes, las creencias limitantes no son exclusivas de la edad, o sea, desde niños nos han ido implantando cosas que tus creencias pueden ser totalmente a las mías diferentes porque no crecimos juntos, incluso dentro de una misma familia con unos mismos papás, a uno se le quedó el chip de una cosa y al otro se le quedó el de la otra, ¿no? Entonces, pues seguramente tuvimos ahí una mamá, un papá, un abuelo, un familiar que nos dijo, hay que llegar temprano al trabajo, y entonces nosotros pensamos que hay que llegar temprano al trabajo, y entonces me tengo que levantar temprano aunque ya ahorita no tengas horario. Y hay muchas cosas así de que como que las personas mayores ya se deben de quedar en su casa, no te arriesgues, para que si tienes una estabilidad económica, para que te metes en cosas, ¿no? Incluso me tocó estar en una plática en donde se hablaba del municipio de San Pedro, en donde se hablaba el tema de inclusión, y estaba la secretaria de inclusión, y decían que hubo una campaña, nos platicaba que hubo una campaña para dar empleo a personas mayores. Entonces fueron algunas personas a la feria del empleo de personas mayores, ¿no? Y fueron y dejaron sus solicitudes y todo. Entonces le hablan por teléfono a una persona para ofrecerle una oportunidad, y contesta la hija. Y entonces le dice, oye, es que tenemos la solicitud. No, él no va a trabajar. Entonces los familiares pues todavía nos ven así como que, pues ¿para qué trabajas? O sea, como que quieren todavía que estemos como
funcionaba antes, ¿no? Sí, agarren ya su rol, acepten su Sí. rol. Sí. Y entonces, para mí las creencias limitantes pues son cosas que traemos en la mente. O sea, la verdad es de que si yo me hubiera creído todo lo que pensaba antes, pues tal vez estaría en mi casa cobrando mi pensión y muy tranquila, ¿no? Pero la verdad es de que cuando empiezas a conocerte y empiezas a reconocer todos esos pensamientos que en realidad no son tuyos, o sea, los fuiste aprendiendo y los fuiste viendo como normales, pues hay que hacer algo. Y, como te digo, no tiene que ver con la edad. Todos, a cualquier edad, tenemos creencias limitantes. Lo que sí es que las personas mayores, con el tiempo, nos hacemos poco flexibles. Entonces ahí sí puede venir el problema, ¿verdad? Claro, porque De digo, que el mundo ya no te cambia. vas a cambiar y ya todo va más o menos. Allá el compañero quiere hablar. Está así de que ya. Ya. Sí, buenas noches. Perdón, me gustaría saber hacia dónde está dirigido el libro, a qué sector, porque ahorita se está hablando un poco de generalidades y pues ya ves que no es blanco-negro, hay muchos grises, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está dirigido el libro? El título está muy directo, pero aún así dijera el trabajo y bienestar después de los 60 a los pensionados, a los que aún están trabajando, en un rango socioeconómico de qué tipo, más o menos. Perdón, Samuel. Okay. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que de hecho cuando se publicó el libro me quedé pensando que tal vez debió llamarse El propósito y el bienestar después de los 60, pero ya lo había registrado y todo, pero a lo que va precisamente es al propósito de vida. Y el propósito de vida en realidad aplica para cualquier edad. Pero ¿por qué considero que lo dirigí yo a las personas mayores de 60? Porque, al menos en mi caso personal, muchas veces hice esto que es lo que continúa, ¿no? Estudias primaria, terminas primaria, pues entras a la secundaria, terminas secundaria, tienes que estudiar la prepa, terminas prepa, y si estás en una posición socioeconómica, pues estudias la carrera y luego trabajas y luego te casas, o sea, todo lo que dicta la sociedad, ¿no? Y entonces yo en realidad mi vida fue así, o sea, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y muchas veces en este desarrollo de mi vida me encontré haciendo cosas que no eran del todo lo que yo hubiera querido hacer, sino que era lo que me correspondía hacer para la etapa de vida que estaba viviendo. Entonces yo pienso que ahorita, por ejemplo, y hablando, estoy hablando sí a un cierto sector privilegiado, porque también esa es otra cosa muy importante. Nosotros, a las personas de nuestra edad que cumplimos con todos los requisitos de semanas y edad y todo eso, todavía tenemos el beneficio de la pensión. Las próximas generaciones ya no lo van a tener. Entonces, por eso es un mensaje que aplica para cualquier edad, porque pues preocúpate por tu futuro. Entonces yo creo que en esta etapa, yo al menos, que ya tengo una pensión, buena pensión, porque pues siempre he estado trabajando, tenía muchas semanas cotizadas y todo, ya me puedo dar el lujo de detenerme a pensar qué es lo que quiero hacer realmente. No es qué es lo que me corresponde porque tengo tal edad o porque mis necesidades económicas ya no son tan drásticas como fueron en otro tiempo, ¿no? Entonces, el libro yo lo considero que es una invitación a vivir el tercer tiempo de nuestra vida activos y con un propósito, porque creo que la edad no es motivo de retiro ni de vulnerabilidad.
O sea, muchas personas nos ven como vulnerables o como que nos tenemos que retirar, pero no es por la edad, es por las condiciones en que llegas a esa etapa. Entonces, si yo ahorita estoy en condiciones físicas, en condiciones emotivas, mentales y todo, apto para trabajar o para hacer eso que te apasiona, pues entonces lo hago, ¿no? Yo creo que con la pandemia si algo aprendimos es que no tenemos nada asegurado. Siempre ha sido así, pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces ahora pues es como que encuentra eso que realmente te apasiona, y te digo, puede ser una actividad no remunerada, pero porque estamos aquí. De hecho, en el libro yo lo manejo. Mi libro es como de conceptos, no está narrado como en forma vivencial, sino son puros conceptos. Y hablo de un método para encontrar el propósito de vida, para autoconocerse y todo eso, y llegar a lo que realmente te apasiona. Hay muchas metodologías. Yo hablo específicamente del método Ikigai, que su origen es japonés, y que toma en cuenta 4 factores: las cosas que sabes hacer, para las qué cosas eres bueno, las cosas que te apasionan, que no necesariamente son las mismas, ¿verdad? Puedes haberte desempeñado como contador por toda tu vida y resulta que eres pintor, ¿verdad? Lo que tú querías ser era pintor, pero eres bueno para la contabilidad. Entonces, las cosas para las que eres bueno, las cosas que te apasionan, las cosas que el mundo necesita, porque también necesitas que eso que hagas te haga sentir que estás contribuyendo en algo, ¿no? Porque pues si no, vas a sentir que tu actividad es vana, es inútil. Y la otra es por qué cosas me pueden pagar o bien puedo trascender, las cosas que el sentido que tú le des más, ¿no? Entonces haces tu lista como de 10, no de 10, sino como de 100 cosas, o sea, porque las primeras 3 te van a salir así a la primera, ¿no? O sea, para esto soy bueno y todo, pero cuando, ¿y qué más? Y otra, y empiezas a escarbarle, de repente te das cuenta que eres bueno para cosas que no valorabas tú. O sea, por ejemplo, también tuve una conocida que ella decía, no, pues es que no sé hacer nada. Y luego, pues a ver, ¿para qué y para qué? Pues le gustaba tener todo en orden, todo clasificado y todo bien guardado y todo eso. Bueno, pues se dedican a organizar espacios de otras personas. O sea, la contratan para que, oye, arréglame este librero, arréglame tal cosa, y a eso se dedican. Entonces, de repente hay cosas para las que somos buenos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, haciendo estos cuatro listas, luego las clasificas y es como que fueran círculos, como pétalos de flor, y en donde convergen todos, o sea, en donde se unen las cosas que te gustan, para que eres bueno, que el mundo necesita y que te pueden pagar o puedes trascender. Ese es tu propósito. Entonces eso es una invitación a que encuentres realmente por qué estás aquí, ¿no? Porque bueno, no quiero meterme en temas religiosos, pero hablando un poquito de espiritualidad, o sea, si estamos aquí, pues es porque tenemos una misión, tenemos algo que hacer, si no ya no estuviéramos. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero esto nos puede dar una conversación interesante. Yo quiero comentar eso en el sentido, justamente, tu libro se trata mucho de propósito, y estoy de acuerdo contigo que el título original o el secundario que ibas a ponerle hubiera estado a lo mejor más claro. Y lo que preguntas, y me encantó, es el tema de para quién está dirigido. Y entendiendo el libro, yo creo que pues es más a gente justo de la generación U, alguien que está por jubilarse o ya está jubilado, está en esa transición, en ese espacio,
Pero lo que yo he aprendido en la vida es que, bueno, el propósito no es un destino, es un camino, es un constante. Y los mejores momentos de tener la capacidad mental o el espacio mental de pensar en nuestros propósitos es cuando éramos de 15 a 25 y después a partir de los 55 para arriba. Porque en esa transición nos llenamos, en mi opinión, y creo que ahora estás de acuerdo conmigo, llenamos la vida con esos paso 1, paso 2, hijos, matrimonio, trabajo, paso 2, y creemos y nos convencemos que esos son nuestros propósitos. Entonces no tomamos el tiempo ni la molestia en cuestionarnos realmente el propósito, razón de ser personal. Y creo que entonces tu libro, en mi humilde opinión, sería excelente para gente en esta generación o gente muy joven, para que como que tengan un preaviso de lo que viene y no te quedes dormido 40 años en esa carrera de hámsters, sino vete preparando. ¿Qué opinas de eso, de también dirigirlo para los muy jóvenes? Sí, definitivamente aplica. O sea, lo que pasa es de que lo leen chavos. Me ha tocado, de hecho, las reseñas de Amazon más profundas pues son de chavos, porque obviamente los chavos están acostumbrados a dejar reseñas, la gente de nuestra edad no. Entonces no es de que no haya personas que no tengan una opinión buena o mala o la que quieras, sino que no tenemos la costumbre de dejar reseñas, porque no está en nuestro chip. Entonces, reseñas que he leído yo de personas jóvenes le encontraron mucho sentido. Incluso, bueno, claro, es mi hijo. Mi hijo ha vendido, o sea, le ha vendido la idea a amigos para que lo lean ellos y que luego se lo regalen a sus papás. O sea, les dice, es que cómpralo, o sea, te va a servir mucho, pero cómpralo para tu papá, pero primero léelo. Entonces, aplica para todos, pero fue escrito y pensado en personas que están viviendo esta transición, esta decisión de qué hacer. Y creo que esas transiciones los vivimos realmente en todo momento de la vida. Claro, bueno, y volviendo un poquito a complementar la pregunta, sí, es muy diferente trabajar cuando tienes una necesidad económica que cuando no la tienes. Ahorita en este evento que les platicaba de que hubo de inclusión, premiaron a ciertas empresas por inclusión. No voy a decir nombres, pero no les quito mérito, pero en realidad a las personas que llevaron para que hablaran y que agradecieran y todo este testimonial, en realidad eran personas mayores muy necesitadas, haciendo trabajos muy básicos, ¿no? Entonces ahí es otra historia. O sea, yo creo que el libro sí va dirigido a que no estés en ese de que tengo que trabajar para comer, ¿verdad? Sí, como bien dijiste, el tema de tienes una pensión para empezar, eso es ya un separador clave y en el futuro todavía más. Sí, realmente digo, yo soy originario de Finlandia y tienen los sistemas de pensión más estables del planeta y aún así están calculando que en muy pocos años ya no va a haber pensión, así que a los jóvenes de que nacen hoy no estén apostándole su vida a jubilarse con una pensión bien pagada. Perdón. No, y aparte sí. La esperanza de vida, pues cuánto ha aumentado. Claro. O sea, las pensiones, perdón, la pensión fue establecida y diseñada en Alemania en la época de Bismarck, a finales de los años 1800, principios de 1900, cuando la esperanza de vida en Alemania, que era más alta, era de 45 años y se estableció la edad de la jubilación a los 60. Entonces, ¿quiénes iban a llegar a eso? Prácticamente era así como que utópico, no va a haber nadie. Y aquí en México, pues no se diga, la esperanza de vida entonces era de 35 años. Muy bien, adelante. Es que comentaste ahorita que como que la dirección del enfoque del libro es para la gente que ya no necesitas trabajar o que tienes resuelto económicamente de alguna manera su futuro, porque es más difícil para una persona que tiene que trabajar el día con día, que tiene que ir a lo que sea.
como para pensar en eso, pero sin embargo me salió ahorita la idea de que para las personas que están en esa situación puede ser motivante el buscar un propósito ajeno al trabajo para que su vida tenga un sentido y no nada más el ir a trabajar y a trabajar y a trabajar. Sí, definitivo. O sea, el propósito, para mí el tema sigue siendo el propósito. O sea, al final de cuentas, el planteamiento del libro, todo está encaminado al propósito. Pero obviamente las condiciones, pues las situaciones pueden ser muy diferentes, ¿no? Claro, digo, de la historia de nuestro planeta, de los humanos, pues apenas con la agricultura y la capacidad de generar más comida que tú necesitabas, podríamos tener gente que no trabajaba todo el día, y apenas empezaron allá, aparecieron los filósofos y los sacerdotes y que sea, porque antes de eso nadie tenía tiempo de estar inventando cosas o considerando propósitos de vida. Entonces realmente que viene el ocio, el vicio, el que tiene mucho tiempo para pensar en su propósito, realmente ni siquiera se lo merece, a lo mejor el otro que no puede porque está trabajando. O sea, es muy complicado el tema, ¿no? Entonces ese es un privilegio o no lo es, y es un tema que siempre hemos hablado de el que está ponderando de cuál será mi propósito en la vida, pues debe estar en una posición de privilegio, ya por ende, no sé. Bueno, y fíjate que por ejemplo a la generación de nosotros no entramos en todo ese rollo del autoconocimiento y todo, o sea, esos eran temas de los filósofos nada más. O sea, eso ahorita hay personas de generaciones más jóvenes. Aquí tenemos a la amiga Mónica, por ejemplo, que ya traen el chip ese de cuestionarse más y ya están más en el autoconocimiento y todo. Pero la verdad es que nosotros fuimos diseñados para trabajar así. O sea, nuestra generación nos enseñaron que te tienes que levantar temprano, ir a trabajar y estar todas las horas y luego llegar muy cansado a tu casa. O sea, muy cansado. Entonces, como llegas muy cansado, tienes que descansar. Y la verdad es de que yo hoy me platico yo misma las horas que le dediqué al trabajo. Cuando mis hijos nacieron, de hecho cuando nació Lucenena, mi hija más chica, yo dejé de trabajar para empresa, dejé mi vida en corporativo cuando mi carrera estaba, hagan de cuenta como un artista que deja cuando está súper bien. Yo iba así, pero en ascendente. Pero yo llegaba a mi casa, pues como a las 10 de la noche, le tenía que hablar a la niñera y decirle, manténmelos despiertos, que no se duerman. Pues imagínense qué tipo de vida era. Los fines de semana a veces trabajaba, me los llevaban a la oficina para que yo los viera. Entonces, pues eso, en realidad en ese momento dices, así eran las jornadas. O sea, eso era normal. Eso no era de que Aurora la loca, no, eso era normal. Yo recuerdo otra experiencia que como me hubiera gustado que estuviera aquí la persona. Cuando yo acababa de entrar a mi segundo trabajo, el día del aniversario de bodas de mi jefe, que en ese tiempo cumplía como 5 años apenas, o sea, no crean que ya era de que le valiera a la esposa o algo, no. Era día del aniversario y nosotros teníamos que sacar un trabajo. Y entonces me hablaba el esposo, todavía era así. Le hablaba a la esposa y voy a llegar más tardecito, y así. Bueno, para no hacerle larga la historia, la esposa llegó a la oficina y su aniversario de bodas estuvo en la oficina. Y como a las 3 de la mañana salimos, la esposa y él y yo por mi lado, de trabajar. Entonces, en realidad, les digo, pues yo creo que a ustedes les tocó trabajar también, digo, si no, esa locura, muchas horas, cosa que ya no sucede tan común ahora. Entonces nosotros sí estuvimos, o sea, nosotros nos programaron para trabajar. Nuestra vida en la primera etapa productiva fue trabajo. Entonces, pues yo creo que es momento de cuestionarnos hacia dónde queremos ir, ¿no?
mejor tarde que nunca. Eso digo, pero ojalá más temprano porque creo que estás de acuerdo que a lo mejor no fue la forma ideal de trabajo. Definitivo, o sea, hoy lo entiendo, pero en ese momento, pues, y fíjate que ahorita que lo dices, es parte de lo que voy, de cómo encontré yo mi propósito. O sea, yo creo que yo, si hago un balance de mi vida, puedo encontrar muchas personas que me digan que pues en realidad mi vida ha sido muy productiva, pero he ayudado mucho a empresas, a las empresas en donde yo he trabajado. Entonces mi contribución ha sido para las empresas. Y todo ese esfuerzo y todo ese ahínco de hacer cosas y todo, pues fue dirigido hacia quienes eran mis patrones. Y ahora lo veo diferente. Ahora yo siento un gran compromiso de ayudar a personas. O sea, ya no a empresas. Puede ser a través de las empresas, ¿verdad? Pero el tener el contacto y el transmitir este mensaje a personas, para que personas estén mejor. Por eso te decía, cuando me preguntabas que quién era, te decía que ese es el compromiso que veo yo ahorita, ese es el sentido que le veo a mi vida. Ayudar a que otras personas encuentren eso que yo siento que ya encontré. Ya sé que esto es en total movimiento, pero al menos ya aprendí el caminito. O sea, ya sé qué es lo que hay que hacer para encontrarte y estarte preguntando y sentirte realizado y sentirte con ánimo. Que las energías ya sé que van cambiando, pero creo que el haber aprendido cómo hacerlo, pues ya voy a ir encontrando qué hacer en cada momento. Wow, pues digo, de haber cambiado de empatía corporativa a empatía humana es un gran logro, así que bravo. Perdón, pregunta ahí. Básicamente no es una pregunta, simplemente es un comentario alrededor de lo que está platicando Aurora. El modelo se diseñó, como bien dices, en el siglo XIX, una cosa así, y nosotros venimos del modelo del siglo XX. Entonces, de lo que veíamos que estaba definido como un modelo de nuestros papás, ¿verdad? De que tienes que trabajar y las 8 horas cumplirlas o 10 horas y llegar a las 8 de la noche a tu casa o algo así. Pero luego ya a finales de los 80s, de los 90s, a lo mejor llegábamos a las 11 de la noche algunos, ¿verdad? O a las 2 de la mañana, ¿verdad? Porque querías trabajar más y cumplir y superarte y ascender en puestos, cubriendo más expectativas de lo que te ponían como metas tus jefes. Pero a final del siglo XX, en los 90, se dieron cuenta que ese modelo tenía que cambiar, ¿verdad? Y se cambió y se hizo todo un estudio a nivel gobierno, y por eso crearon las AFORES, ¿verdad? Mandaron a gente a todo el mundo, o a varios lugares del mundo, a Finlandia y esos lugares, a que vieran cómo usaban los métodos de jubilación. Y finalmente ganó el de Chile. El cuate que fue a Chile fue el que quedó bien con el presidente y ese fue el modelo que se puso. Hoy por hoy ese modelo ya no funciona porque son 25 años después de que se fundó y ahorita no es aplicable. Entonces el modelo no lo han cambiado. Entonces las generaciones nuevas van a batallar porque no puedes verte qué va a pasar dentro de 30 años. O sea, un chavo de 30 años, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Es bien difícil entenderlo ahorita. ¿Por qué? Porque los cambios son más cerquitas. Los cambios son de 5 años en tecnología, en el modelo de vivir, en muchas cosas, ¿no? Ahora, con lo que pasó en el 2020, 2021, las mismas empresas se están dando cuenta o se dieron cuenta que las cosas tienen que ser diferentes, tienen que funcionar diferente, con gente en la casa. ¿Y cómo sabes si está trabajando o está atendiendo a su familia o está lavando ropa o su esposa le dice, ve, cómprame el súper algo, ¿verdad? Y dejan la pantalla ahí apagada, ¿no? Entonces, ahorita a los jóvenes es bien difícil, por eso dicen, algunos dicen, ¿para qué me caso? ¿Para qué voy a tener hijos? Si no voy a saber qué va a pasar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el cambio que tiene el mundo? En el siglo XX sí lo veíamos, decían, no vas así, a los 60 años te jubilas y ya, tranquilo, no pasa nada. Y te va a mantener el gobierno. Ahorita no te va a mantener nadie. Pero ahorita, ¿qué va a pasar dentro de 30 años o dentro de 20 años? Pues la verdad es que no se sabe. No se sabe, por eso tener hijos
aunque, o sea, yo también soy papá, pero hay que admitir que es un acto muy egoísta. Lo escogemos nosotros tenerlos. A la persona que me dice, no debería tenerlos porque el futuro es incierto, pues no los tienes. La verdad. Y la persona que, que los quiero tener por mí, pues los tiene. Es egoísmo puro. Pero bueno, ya lo lidiarán con el mundo, el desorden que les dejamos, ¿verdad? Muy bien, qué bien. Aquí adelante. Perdón. Adelante. Muchas gracias. Oye, Aurora, se oye bien interesante tu libro. Y fíjate que se me viene a la mente que tú, bueno, eres una mujer productiva, estuviste activa muchos años. Y quisiera preguntar, ¿tu libro tiene algo para las madres que se quedan en casa? Que al momento de que los hijos se van, se queda el llamado nido vacío, que realmente tiene que continuar su vida, la mujer, pero que tiene mucha riqueza familiar, tiene muchísimo que dar. ¿Cómo podría contribuir tu libro para estas mujeres? Pues es una reflexión, o sea, es una reflexión para encontrar el propósito de tu vida, porque tal vez ahorita solo has visto como propósito, o estas mujeres han visto como propósito el sacar adelante su familia y todo, y cuántas veces hemos visto también parejas que se quedan en el nido vacío y que se quedan las parejas, y pues la mujer sigue dedicándose a atender al esposo, pero de una cosa casi te puedo decir que seguro no se van a morir al mismo tiempo. Solo en la película esta, solo en películas sucede, ¿no? De que te mueras el mismo día. Uno va a partir antes que el otro. Entonces, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? O sea, ¿qué sigue? Entonces, eso que sigue es parte de lo que tienes que diseñar. O sea, te digo, yo lo veo como una invitación a reflexionar en tu propósito, en cómo puedes diseñar tu vida, siendo lo que hayas hecho hasta ahorita, siendo la persona que eres, porque no está dirigido a personas que han trabajado y que han llegado a... No, o sea, es tú como ser humano que estás llegando a cierta edad. ¿Qué ves? O sea, ¿qué quieres hacer? Diríamos que es como un libro que te motiva, te da estrategias para desarrollar este segundo propósito, ¿verdad? Porque en realidad, como yo estoy de acuerdo con lo que dices, toda la vida es un propósito, no es uno específico, ¿no? Y me encanta pensar en la vida como estas bolas de billar, ¿no? Que pega con una y pega con otra, y así es nuestra vida. Un momento estamos en un lugar, en otro, pero todo tiene un propósito para algo, ¿no? Y bueno, la vida familiar es una de estas, pero entonces puedo recomendar este libro a muchas amigas, ¿no? Sí, fíjate que es un libro, yo siempre que me preguntan qué tipo de libro es un libro de muy fácil lectura, o sea, es muy digerible, pero de gran reflexión, sin pretender ser un workbook ni nada. Al final de cada capítulo vienen una sección de preguntas, entre 4 y 7 preguntas más o menos, que son así reflexivas. Mira, te voy a leer, por ejemplo. Y mientras lo buscas, yo digo, si me permites, Aurora, yo creo que el libro de Aurora te da una oportunidad de tomar una pausa. ¿Sabes? Leerlo te da un permiso de tomar una pausa de tu vida y ponderarlo, cuestionarlo. Y luego decides, regresa a tu vida como estaba, no pasa nada, pero te da ese break, esa pausa de por lo menos pensar. Que creo que muchas veces en la vida el mayor problema es que no tomamos pausas de pensar las cosas. Simplemente, bueno, luego lo veo, mañana lo veo, no, después. Y así nos va la vida. Entonces, esa pausa, creo que libros como la de Aurora nos permiten tomar pausas. Cuestionarte, mira, por ejemplo, aquí estas reflexiones que es el final de un capítulo.
¿Tienes la sensación de haber perdido el tiempo? ¿Eres agradecido? ¿Vives tus días como si cada uno fuera el último? ¿Estás construyendo tu futuro? ¿Tienes tu bucket list? ¿Trabajas en ir realizando cada punto? ¿Has tenido una vida plena y feliz? ¿Has brindado alegría a otros? Entonces, pues lo leí en un ratito. O sea, me llevó menos de un minuto leerlo. El analizar esto en lo personal, que ya lo hice. O sea, que lo puse aquí porque ya lo trabajé. No fue tarea sencilla, ¿verdad? Fueron décadas. Y aparte, como te digo, esto es ahorita, no sé qué va a pasar mañana, ¿verdad? Bill Gates acaba de sacar ahora un aviso precisamente sobre un cambio de tecnología que viene a corto plazo, ¿verdad? Es uno. Pero apoyando tu comentario, ¿verdad? Que viento muy rápido, ¿verdad? Y para Aurora nada más un breve comentario, ¿verdad? Cuando te regalan algo, ¿verdad? Y pues hay que disfrutarlo. La vida nos ha regalado tiempo. Yo creo que es lo más. Metemos el tiempo es lo más valioso que hay. O sea, es lo más valioso. Tenemos tiempo y tenemos disponible y tenemos poder de decisión y podemos hacer lo que queramos ahorita. 5, 8, 10, hasta que la estadística te diga, ya, ahora sí, como dijo el caballo de Troya, ayer no estaba viendo ayer, Benítez, dijo, ya acabó, los caballos de Troya, ya fue el último, ya no más, ya. Tengo otras obras de versos sobre. Y que no ha cumplido porque sigue escribe y escribe. Sigue escribiendo, porque es compulsivo, él tiene su esa y tengo 4 máquinas de escribir a un lado, es compulsivo, no para, hiperactivo, cuando no soy hiperactivo, o sea, yo no va, ni siquiera, ¿no? Pero tengo la suerte de disfrutar la vida, entonces pues, disfruta si quieres, es más, tomarte el día, no toma el día ahora, tómate el día, tómate la semana, vete de vacaciones, llámale a tus amigos, a tu casa, a tu vas a estar bien, o sea, disfruta tu vida. Ya empieza el trabajo, ya el trabajo, como quiera hay que hacer cosas, como quiera el trabajo y los pendientes, no te los. O sea, digo, tú lo sabes y es muy buena. El camino que elegiste aquí es magnífico ya. Pero con ese segundo libro vamos a ver o el tercero. No pares como Freixedo, o como Josema o el otro Benítez, bueno, sí, no, muy amable. Fíjate que ahorita que dices pendientes, pues siempre hay cosas que hacer, ¿no? Pero pues hay de cosas a cosas, ¿no? O sea, están las series, o sea, estoy haciendo algo, estoy viendo una serie, incluso la lectura, estoy leyendo un libro. Entonces siempre estamos haciendo algo. El no hacer nada también es una decisión. No hacer nada, o sea, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, como tú me platicabas el otro día que tienes tus Yo tengo una maestría en el arte de no hacer nada. Eso es lo mejor. Pero esa es una decisión. Sí. O sea, tú estás haciendo una decisión de no hacer nada, entonces ahí le estás haciendo algo. Entonces, pues eso es, ¿no? O sea, el que tú tengas conciencia, el tomar una decisión quiere decir que ya hiciste consciente algo y estás optando por hacer eso que decidiste. Entonces, pues, es muy válido. O sea, la cosa es eso. O sea, pasar por tu conciencia qué es lo que estás haciendo. Y si tu conciencia es, pues no voy a hacer nada, pues es muy válido. O sea, tal vez ese es tu propósito, ¿verdad? Entonces, pero siéntete feliz con eso. Siéntete feliz con eso. Siéntete feliz con eso y tú checa si eso realmente es lo que le está dando sentido a tu vida, ¿no?
O sea, se me hace que es, digo, sin entrar en grande filosofía, es eso, ¿no? No, Sí. yo creo que tu libro lo que dice es que nunca es mal momento. O sea, lo que mucho me gusta de tu libro es como que date cuenta a tus 60 años que ahora puedes renovarte y empezar de nuevo y encontrar un propósito y hacer realmente algo que te apasiona. No es demasiado tarde. O sea, recuerden siempre el proverbio chino que dice: el mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora mismo. Y eso para mí es el mensaje de tu libro mucho. Es como que, pues date cuenta, si no te has dado cuenta hasta ahora es una excelente oportunidad de darte cuenta que puedes vivir más feliz o con más propósito. Me encanta en una entrevista que me hicieron, dice la persona que me está entrevistando, y es como que de repente cuando cumples 60 años te dicen: ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Y pues sí, es eso, o sea, es cuestionarnos qué vamos a hacer cuando seamos grandes. ¿Tú ya sabes, Aurora? Y yo no sé, no tengo la menor idea de qué voy a hacer cuando sea grande. No, pero sé el camino que estoy decidiendo ahorita. Excelente. Conoces el camino, sí, no el destino. Sí, exactamente. Y también les platico también una que no es mía, también la escuché, me encantó, que le dice, se encuentran dos personas mayores y le dice una a la otra: oye, qué bien te ves, ¿qué tomas? Y le contesta: decisiones. O sea, me veo bien porque tomo decisiones para mí, ¿verdad? A mí me acuerdo del otro, perdón, malísimo chiste. Dos ancianos se encuentran en la calle y el otro dice: ¿sabes lo que me pasó ayer? Y el otro: no, cuéntame. No, si sabes, porque yo no me acuerdo. Ese es un chiste edadista. Muy malo, muy malo. Muy edadista. Foro incorrecto. Así es, línchenme, pero bueno. Qué bien. Pregunta, Moni, adelante. Hola, Aurora, buenas noches. Te quiero hacer una pregunta, tiene con un poco de contexto. Hay estudiantes allá afuera que preguntan, ¿no? ¿Cómo estudiantes 20 años, 21 o 23 años, tal vez 20, preguntan: ¿cómo puedo evitar sentirme culpable cuando no soy productiva? Contexto de los estudiantes: son de universidades privadas, tienen beca de talento emprendedor, teniendo en cuenta que estudiantes ahora pues por las redes sociales viven saturados de información, parece que están en una carrera, ven que uno postea algo que está siendo maravilloso. ¿Qué le responderías tú? Es de acuerdo a lo que quieras hacer en la vida. O sea, porque puedes, como te digo, no es exactamente la misma respuesta para la persona de 60, 70 que para el chavo, porque el chavo, pero es hacia dónde vas, o sea, dónde te ves, y tienes que estar haciendo hoy lo que te va a llevar a donde quieres llegar, ¿verdad? Si no te estás moviendo en ese sentido, pero pues tampoco es ser, o sea, mi sugerencia ahorita con lo que he vivido es, pero depende del chavo, ¿no? O sea, porque sí me toca trabajar con chavos que de plano no, pero es, sí, a dónde quieres llegar, qué quieres ser, o sea, hacerle ver diferentes escenarios para que pueda ver que no todo es hacer y hacer, pero definitivamente sí depende mucho a quién va dirigido. Y ahorita que tomó la palabra Moni también es autora y escribió un libro, y hacemos mucho, nos espejamos mucho, porque con la brecha generacional que es muy amplia, Moni es, no, sí es como mi hijo mayor tal vez, es de la edad de mis hijos, tenemos muchas cosas, muchas ideas en común. O sea, muchas ideas en común, entonces por eso me atrevo a decir que los conceptos aplican para cualquier edad. No sé si contesté tu pregunta o nada más eché rollo. No, sí, es que tienes razón, ¿no? Es dependiendo del camino, ¿no?, que ellos quieran tomar. Y me gusta que digas, porque sí es importante que sepan que no todo es hacer. Me gusta mucho tu respuesta, muchas gracias.
Bueno, de hecho esa es otra de las cosas que ha ido evolucionando mucho, la apertura que hay a que los jóvenes ahora se dediquen a lo que quieren hacer. O sea, en los tiempos de nosotros muchas personas estudiaban lo mismo que el papá, porque era la profesión, ¿no? O sea, el papá es abogado, el hijo tiene que ser abogado, el papá es contador, el médico, o sea, todos se heredaban la profesión, ¿no? ¿Y cómo vas a estudiar otra cosa? Creo que ahora hay más apertura en esto. Y hablando también de eso, cuando me presentó Jesús, dice pues que soy ingeniera química administradora, sí, eso dice mi título, mi primer título, eso dice. Pero la verdad es de que ahorita, viendo mi historia, yo estudié eso y les voy a platicar cómo fue la historia. Yo estaba en prepa y obviamente llevaba todas estas orientación vocacional y todo lo que se usaba en aquellos tiempos, muy diferente a los de ahorita, ¿no? Y obviamente mi maestro de literatura me aconsejaba estudiar literatura y mi maestro de matemáticas me aconsejaba estudiar algo de matemáticas y así, ¿no? Porque yo era muy aplicada y con intereses muy diversos. Entonces yo estaba entre que si estudiar letras, que era literatura, ingeniero bioquímico o economía. O sea, esas eran mis opciones. Ninguna tiene nada que ver con nada. Y lo platiqué con mi hermano, que mi hermano, vamos a decir, era la figura mentora que tenía yo en ese momento. Y me dijo mi hermano, no, tienes que estudiar una ingeniería porque eres muy inteligente. Entonces el criterio fue, como eres inteligente, tienes que estudiar una ingeniería. ¿Qué tiene que ver eso con la vocación? O sea, que no hay comunicólogos inteligentes, que no hay sí, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Y entonces yo, ya dirigiéndome, creo que nada más acá los amigos, no, también por acá, dirigiéndome a hacer mi horario ahí en el gimnasio del TEC, decidí qué carrera estudiar. O sea, haciendo fila para ya, te inscribías y hacías tu horario. Entonces, ¿cuál vocación? Claro, yo soy una apasionada de las cosas que hago, entonces pues mi carrera me gustó, pero luego fui encontrando otra cosa que me gustó y así, pero les digo, la vida me fue llevando, no estuvo nada diseñado. Y yo creo que, pues bueno, hay que tener la flexibilidad para adaptarte a lo que se va presentando, pero tampoco dejar que te lleve la vida, ¿no? Sí, porque a mí, en mi opinión personal, es que aplica que te vas, según lo que tienes en el momento, la situación, la vivencia, la etapa de tu vida, ¿verdad? Y aparte, pues todos somos diferentes, entonces cada quien va a aplicar diferente. Por ejemplo, el libro que estás presentando y lo que mencionaba la señorita es, pues el caso de ella, de una alumna o alumno de 20 años, no sé, pues es un caso especial, es decir, cada caso es diferente. Entonces, el libro, como bien dijeron ustedes, pues me queda claro que es así como una reflexión, ¿es cierto? Que no aplica a una edad específica y pues cada quien puede hacer un replanteamiento a su propia vida, a su propia situación. Sí, yo creo que muy buena, y yo nomás quería comentar también, Moni, tu pregunta de qué consejo darles. Pues yo creo que algo que yo hice en mi vida, y creo que el libro de Aurora también te permite hacer, es cuando no sabes qué debes hacer o qué quieres hacer, conócete a ti mismo. Eso para mí fue cuando yo de joven, muy joven, estaba, ¿qué debo hacer en esta vida? ¿Cuál es mi misión y mi vida? Pues no sabía. Entonces, a ver, pero ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Por qué es mi color favorito? Entonces me metía, tomé esa pausa a entenderme a mí, y en ese camino de años y años, luego pues encontré mi camino. Pero como que, y creo que, o sea, tu libro permite eso hasta a toda edad, y eso me encanta. Es como que, repito, nunca es demasiado tarde empezar
caminar de nuevo, ¿no? Entonces está padrísimo eso de tu libro. A mí me gustó mucho el conocerlos a ustedes, específicamente, digo, en el grupo de Café con Autores hay una variedad de personas, pero en especial Mónica y Tero, que coincidimos en un chorro de pensamientos, de cosas que como me hubiera gustado, pero pues el hubiera lo estoy transfiriendo a este momento, haber tenido esa visión a la edad que tienen ustedes. O sea, el permitirse eso de, oye, giro total, y todo eso está cañón. Yo quisiera comentar algo en relación a la intervención de Moni, cuando habla acerca de que allá afuera hay jóvenes que se sienten culpables, no sé si así lo mencionaste, se sienten culpables porque no tienen cierto grado de productividad, y también noto algo de competitividad y que se manifiesta en las redes sociales, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, tú, Aurora, que dices, todo lo que yo hacía, lo hacía con entusiasmo porque te gusta, ¿verdad? Yo me identifico con eso. Creo que realmente estamos viviendo otra etapa. Yo, pues no sé, yo sugeriría ahí que se revisara si hay ansiedad de parte de los jóvenes, porque la presión social de ser alguien es muy fuerte en las redes sociales. Entonces sí produce ciertos cambios de una estabilidad emocional, que yo creo que tu libro les caería muy bien porque los enfocaría, según estoy escuchando, ¿verdad? Los enfocaría de qué es lo que quieren y cómo lo quieren, y muchas veces hay que retirarse de esos estresores. He escuchado a algunos jóvenes que cierran sus redes sociales por una salud emocional, y me parece excelente. O sea, hacen una pausa en su vida, como lo que mencionabas, ¿no? Entonces yo creo que este libro también podría ayudar a los jóvenes. Me hubiera encantado leer el libro para tener como que más para platicar, pero bueno, aquí creo que están saliendo cosas muy interesantes. Y fíjate, con respecto, sí, ahorita me lo permiten, ahorita lo que decía Mónica, específicamente el caso en que mencionaba, o sea, son chavos de esos de súper buen desempeño y todo, o sea, como que ahí, hablando de creencias, han de traer algo que les metieron de que tienes que hacer y tienes que ser, y alguien les ha de haber dicho, eres muy inteligente y tienes